Bueno, entonces, retomando los conceptos que venimos viendo y siguiendo un poco con la analogía esta del avance, ¿no? Desde de lo particular a lo más agregado, recuerden que arrancamos viendo el comportamiento de una empresa individual, ¿no? Lo que nosotros llamamos la célula de nuestro organismo. Después de eso, pasamos a lo que sería un mercado, es decir, cómo se comportan un grupo de empresas que producen un bien particular, ¿sí? Lo que sería, podríamos decir, el organismo, no, perdón, el órgano que es parte de este organismo. Y ya en esta clase pasamos al comportamiento de la economía agregada. ¿Sí? Van a ver que la palabrita agregada va a aparecer bastante en la clase. Justamente lo que esto significa es que a partir de esta clase vamos a empezar a analizar el comportamiento de una economía de un país. ¿Sí? O sea que podríamos decir, en esta primera aproximación, lo que vamos a estar mirando es cómo se comportan todas las empresas de una economía. ¿Sí? No solo un grupo de empresas de un mercado, sino ahora, podríamos decir, juntamos a todos los mercados que están dentro de un país y por lo tanto empezamos a analizar la economía en su conjunto. Es decir, empezamos a estudiar cómo se comporta el organismo. Desde ya que, obviamente, muchas de las cuestiones que ya vimos anteriormente nos van a servir para entender este comportamiento, pero vamos a ver que en algunos aspectos es incorrecto analizar, ¿no? o digamos, pensar el comportamiento de la economía agregada como si fuera una empresa individual o como si fuera una persona individual, ¿sí? Vamos a ver que en algunas cuestiones eso puede llevar a conclusiones incorrectas, ¿sí? Lo primero que tenemos que, digamos, que analizar respecto del comportamiento de una economía agregada es entender muy sencillamente cómo es que funciona una economía, ¿sí? O sea, recuerden, ahora estamos, para hacerlo bien esquemático, pensemos que simplemente en nuestra economía tenemos empresas y personas, ¿no? Familias que justamente lo que hacen es trabajar en esas empresas para conseguir los ingresos que necesitan. Entonces, la manera normal en la cual uno piensa el comportamiento de una economía es como si fuera un flujo circular, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en la economía todo el tiempo lo que está sucediendo es que están, digamos, fluyendo, ¿no? Que están moviéndose y circulando bienes y dinero, ¿sí? O sea, este es un punto muy importante que lo vamos a ir desarrollando clase a clase, pero la idea es que en nuestra economía al mismo tiempo circula una cantidad de bienes y una cantidad de dinero, ¿sí? Y que esa cantidad de dinero está en línea, ¿no? Con el valor de esos bienes. Esto justamente es lo que vamos a charlar más adelante, pero lo primero que me interesa que ustedes entiendan es este concepto, ¿no? Este concepto de circularidad. ¿Por qué circularidad? Bueno, porque uno podría decir que todo el tiempo las empresas están produciendo bienes y que para producir esos bienes contratan personas, ¿sí? A esas personas le pagan ingresos y justamente después esos ingresos son los que las personas utilizan para comprar esos bienes, ¿sí? Entonces, fíjense que todo el tiempo, en cualquier transacción, lo que uno ve es que hay un intercambio entre bienes por dinero, ¿sí? Entonces, lo que estamos pensando acá es que al mismo tiempo, como decíamos, hay una cierta relación entre cantidad de bienes y plata o dinero que está circulando en la economía, ¿sí? A partir de eso, nosotros vamos a poder estudiar el comportamiento de la economía y en particular tratar de responder la pregunta de la clase de hoy, que es ¿qué es lo que lleva a que las empresas produzcan más o menos? Y para eso lo primero que tenemos que entender es el concepto de una identidad contable, algo que es fundamental en la economía, ¿sí? Una identidad contable es algo que es igual por definición. ¿Qué significa que es igual por definición? Significa que sí o sí lo que estoy poniendo de un lado es exactamente igual a lo que estoy poniendo del otro, ¿sí? No puede ser distinto bajo ningún concepto. Es como si fuese una igualdad en matemática, podríamos decir, pero todavía con una fuerza mayor, ¿no?
Acá tenemos dos ejemplos que parecen muy sencillos, pero muy tontos en realidad, pero vamos a ver que justamente reflejan lo que después vamos a ver mejor en las identidades económicas, ¿sí? Uno podría decir, si yo digo rojo igual a rojo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, sí, obviamente son iguales, es una igualdad por definición, o 2 es igual a 2. En este caso lo que estoy diciendo es lo mismo, bueno, no hay manera de que lo que esté de un lado sea diferente de lo que está en el otro. Ahora, en economía, esto se da por lo que se conoce como el registro de partida doble. Básicamente, esto tiene que ver con el tema que decíamos recién, de que en toda transacción uno intercambia, por ejemplo, bienes con dinero, ¿sí? Y entonces eso me lleva a que uno pueda registrar una igualdad en función de si lo considera por la compra de los bienes o si lo considera por la plata que uno le ingresa, ¿sí? Hagamos un ejemplo muy sencillo para que se entienda, que es el típico ejemplo que se utiliza en contabilidad de los activos y pasivos, que es algo que también vamos a retomar luego, ¿sí? Imagínense que yo pido un préstamo por 100 pesos, ¿no? ¿Eso qué significa? Digamos, ¿cómo lo registraría yo en términos contables? Lo que diría es, bueno, mirá, yo ahora tengo un activo. ¿Cuál es ese activo? Y el billete de 100 que ahora tengo en mi poder. Antes no lo tenía, eso es plata para mí, por lo tanto es un activo, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, yo tengo un nuevo pasivo, ¿sí? Tengo una deuda que contraje con el banco por 100 pesos. Entonces, fíjense que en este caso, digamos, se respeta por definición la igualdad, ¿sí? Lo que significa, por un lado, un activo, que es el billete de 100 por 100 pesos, por otro lado, se registra con un signo negativo, ¿no? Obviamente, pero por un mismo valor, ¿no? Entonces podríamos decir, hay una igualdad que es por definición. Yo no podría decir, tengo ahora en mi activo 150 pesos, pero tengo una deuda de 100, ¿sí? Es imposible, estaría violando digamos, los conceptos básicos de la identidad contable, que es justamente lo que no puedo hacer, ¿sí? Por eso es que es tan importante entender esto. Cuando hablamos de identidad contables, no estamos hablando de fórmulas matemáticas, sino de cuestiones que tienen que sí o sí ser idénticas, ¿sí? Ahora, después vamos a ver que en economía, a partir de esas identidades, yo puedo ir de alguna manera manipulándolas, ¿no? Modificándolas, y que eso me lleve a ciertas conclusiones, que justamente lo que me están diciendo es, mirá, esto tiene que ser sí o sí igual por definición, pero muchas veces eso me sirve para ser muy riguroso en las conclusiones que yo saque, porque tienen que respetar esas identidades contables, ¿no? Digamos, en este caso, si yo dijera 2 es igual a 3, bueno, alguien me podría decir, no, mirá, estás diciendo algo que es un absurdo, que es exactamente inconsistente. Bueno, yo acá, en este caso, en economía, puedo aplicar eso para darme cuenta de cuándo un análisis es consistente y cuándo está, digamos, siendo equivocado porque viola estas identidades, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto que decíamos? Bueno, porque justamente el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno, que es lo que vamos a analizar en mayor profundidad en la clase de hoy, es una identidad contable, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que la producción de una economía, es decir, el nivel de producción de una economía, tiene que ser sí o sí exactamente igual a los ingresos, ¿no? Imagínense, como yo les decía antes, en este flujo circular de bienes, todo el tiempo están circulando bienes que se producen e ingresos o plata que también circula en esta economía, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a ver, le saco una foto en un momento del tiempo a esta economía. ¿Y qué es lo que yo vería? Bueno, yo vería que en la economía hay en ese momento una cierta cantidad de bienes. Imaginemos que hay 10 bienes, ¿no? O si quieren, para seguir con el ejemplo de esta imagen, tenemos 5 bienes. Imagínense que cada uno de esos bienes, digamos, para producirse, como dijimos antes, la empresa tuvo que pagar ciertos gastos, ciertos insumos, y esa plata en realidad es precisamente la plata que va hacia, digamos, las personas, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, fíjate que acá vos tenés una identidad contable. ¿Por qué una identidad contable? Bueno, porque justamente el valor de estos productos, para ser sencillo, digo, imaginen que cada uno de estos 5 productos
vale 100 pesos, es exactamente igual a la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. ¿Sí? Entonces, en todo momento del tiempo, esta igualdad tiene que respetarse. O sea, la cantidad de productos que hay en la economía circulando y en realidad el valor total de esos productos es exactamente igual a la cantidad de dinero por ese mismo valor que hay circulando. En este caso, en nuestro ejemplo, nosotros lo que veríamos es que en nuestra economía hay en este momento 5 productos por un valor total de 500 pesos y además lo que tendríamos serían 5 billetes de 100 circulando en la economía que estarían, digamos, en los bolsillos de las personas o también de los empresarios, ¿sí? Pero lo que no podría suceder es que haya más dinero que bienes, ¿sí? O al revés, que haya más bienes que dinero. ¿Está bien? O sea, por eso es que es tan importante entender esto, que ahora lo vamos a ir desarrollando de a poquito para ver a qué conclusiones nos lleva, ¿sí? Entonces, como les decía recién, una de las cuestiones más importantes de la clase de hoy y en realidad de este curso es entender el comportamiento de lo que es el PBI, ¿sí? El PBI es el Producto Bruto Interno y esto refleja, así como les decía recién, el valor total de los bienes y servicios que se producen en una determinada cantidad de tiempo para el mercado doméstico, ¿sí? Primer punto importante, esto que marco acá de que se produce en una determinada cantidad de tiempo. El PBI es lo que se conoce como una variable flujo, ¿sí? Entonces uno lo mide en un determinado momento, ¿no? Uno puede decir, bueno, la producción de Argentina del primer trimestre de 2020 fue de tanto, ¿sí? O la producción de Argentina del 2017 fue tanto. Fíjense que siempre lo estamos analizando en función de una cantidad de tiempo. Uno incluso podría medir la producción por día, pasa que eso es bastante complicado. Piensen que lo que estamos diciendo es toda la producción de bienes y servicios que se realiza dentro de la economía argentina, ¿sí? Estamos hablando de millones y millones de productos. Y obviamente que el PBI es importante porque justamente es una variable que vamos a ver que está muy vinculada, ¿no?, con el desempeño económico y que a partir de eso también está muy relacionada con otras variables que van a ser fundamentales para nuestra economía. Por ejemplo, la primera y más evidente es el desempleo. ¿Por qué va a haber un vínculo entre la producción y el desempleo? Bueno, porque justamente si la economía está produciendo más bienes, eso implica, para que sean producidos, una mayor cantidad de trabajadores empleados y, por lo tanto, menor desempleo, ¿sí? En cambio, si una economía está produciendo menos bienes que antes, eso implicaría que, por lo tanto, está utilizando menos trabajadores y el desempleo sería más elevado, ¿sí? Entonces, vemos que hay una relación muy importante entre cómo está el PBI de la economía, es decir, cuánto está produciendo la economía y qué es lo que está sucediendo con el desempleo, ¿sí? Igual, esto después lo vamos a profundizar directamente en la clase que viene, ¿sí? Y la otra variable que es sumamente importante, que, digamos, si quedó claro lo que veíamos en la filmina anterior, debería ser evidente, es que el nivel de producción está atado al nivel de los ingresos, ¿sí? Esto significa que cuanto mayor es la producción de bienes de una economía, mayores son los ingresos totales de esa economía, ¿sí? Esto significa que la economía en su conjunto está produciendo más bienes y por lo tanto está generando mayores ingresos, ¿sí? Entonces uno diría, cuanto mayor es el nivel de producción, mayor es el nivel de ingresos de la economía y viceversa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que también lo vamos a charlar ahora en breve. Es que esto también me afecta indirectamente la distribución del ingreso, ¿no? Es decir, cómo se reparte el ingreso entre las diferentes personas, ¿no? Evidentemente, uno podría pensar, por ejemplo, en la situación actual, si la economía está produciendo menos, eso implica que hay menores ingresos, ¿sí? Y por lo tanto, eso implica que todos nos veríamos afectados. Ahora, no nos vemos todos afectados de la misma manera. Hay personas que salieron más perjudicadas, personas que están menos perjudicadas. Y ahí es donde aparece justamente el concepto de la distribución del ingreso. Cómo se reparten esos ingresos totales que genera la economía, ¿sí? A lo que también
vamos a profundizar en una clase posterior. Entonces, la siguiente cuestión es pensar cómo medimos el PBI, ¿sí? Porque justamente la medición del PBI nos va a llevar a conclusiones bastante interesantes. El primer método, que ya es un poco lo que veníamos charlando, es el que se conoce como el método del ingreso, ¿no? Piensen que lo que nosotros estamos queriendo hacer es medir el valor total de la producción, por ejemplo, que hizo Argentina durante el año 2019, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿No? Pero decir, bueno, es bastante complicado, porque hay que medir y calcular todos y cada uno de los productos que elaboraron todas las empresas del país con su respectivo precio, sumar todo eso y de esa manera obtendríamos el valor total de la producción de ese año, ¿sí? Algo que es bastante complicado. Entonces, en realidad no se mide de esa manera, sino que se utilizan, digamos, canales alternativos, ¿no? A partir de lo que decíamos recién, justamente una manera es midiendo el ingreso total de la economía, ¿no? Si sabemos que el ingreso total de la economía, por definición, es igual a el valor total de la producción, bueno, yo en lugar de medir el valor total de la producción, es decir, en lugar de medir el PBI, lo que podría medir es el ingreso total. Y de esta manera, ¿qué es lo que debería hacer? Y debería agarrar a cada una de las personas de la economía argentina, preguntarles durante el año 2019 cuánto dinero recibieron, sumar todo eso y de esa manera obtendría el valor del PBI para ese año, ¿sí? Acá digamos un ejemplo sencillito. Imagínense que en la economía se produjeron 5 bienes, ¿no? Por un valor total de 10.000 pesos. Como les decía antes, para fabricar esos bienes, las empresas incurren en costos, ¿sí? Tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar el salario de los trabajadores, y también hay una parte que el empresario, por decir, contabiliza como costo, que en realidad es la parte de los ingresos que se queda como beneficio, ¿sí? Pero fíjense, y esto está vinculado con lo que habíamos visto también en la primera clase, que el valor total del bien, 100 pesos, bueno, se puede distribuir entre distintas partes, que justamente esas partes son las que van a formar el ingreso de las diferentes personas, ¿no? Ya sean gente que vive de rentas y que por lo tanto recibe una renta, gente que trabaja y que por lo tanto recibe un salario, y gente que maneja una empresa o tiene empresa y que por lo tanto recibe un beneficio, ¿sí? Ahora, lo que yo podría hacer para obtener el valor del PBI de esta economía es precisamente agarrar a todas las personas que estén en esta economía, ver cuánto ganaron, sumarlo, y obviamente que eso me debería dar 10.000 pesos, ¿sí? Por definición, salvo que esté, digamos, de alguna manera haciendo algún error de cálculo. Algo que es bastante normal, porque, digamos, es bastante difícil medir todos los ingresos de la economía, pero si lo hiciera bien, si tuviese una manera de poder medir exactamente cuánto ganó cada persona, bueno, eso por definición tendría que darme el valor total de la producción de ese año, ¿sí? Entonces, acá, como les decía, eso me lleva a una identidad contable que ya la vimos y que es sumamente importante. La producción total de una economía es idéntica a los ingresos totales que genera, ¿sí? Esto va a ser muy importante, así que grábenselo y lo vamos a ir retomando en diferentes clases. Entonces, acá empezamos a ver un poquito cómo se pueden manipular estas identidades para obtener diferentes conclusiones, ¿sí? Fíjense, sabemos por definición que la producción total es idéntica a los ingresos totales. Ahora, ¿qué pasa? Yo podría decir, mirá, en nuestra economía tenemos 3 grandes grupos de personas, ¿no? Tenemos, por un lado, como decíamos, los trabajadores, por otro tenemos a las empresas, y por otro tenemos a las personas que son, digamos, dueñas de propiedades, de terrenos, de inmuebles, y que por lo tanto la manera que obtienen su ingreso es a través de alquilar esas estructuras y por lo tanto reciben una renta, ¿sí? Pero fíjense que entonces yo lo que podría decir es, esos ingresos totales son exactamente iguales a la suma de todo lo que reciben los trabajadores por sus salarios,
todo lo que reciben las empresas por sus beneficios, todo lo que reciben los terratenientes, como se lo conoce, por sus rentas, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo estoy diciendo algo que es exactamente igual, lo de arriba a lo de abajo, por lo tanto sigue siendo una identidad contable, con la diferencia es que ahora tengo del lado derecho información adicional, ¿no? Porque fíjense que lo que esto me está diciendo, bueno, fíjate que cuando la producción total aumenta, probablemente eso debería llevar a un aumento de los salarios, de los beneficios y de las rentas. Digo probablemente porque puede no ser así, ¿sí? Puede ser que por algún motivo, por ejemplo, los trabajadores no logren aumentos salariales y que todo eso vaya a parar a los beneficios o las rentas. También podría ser al revés, podría ser que los trabajadores logren aumentos salariales y que las empresas y los terratenientes no sean beneficiados, ¿sí? Lo que sí o sí tiene que suceder es que si lo que está a la izquierda aumenta, por definición, lo que está a la derecha tiene que aumentar, ¿sí? Yo no puedo decir que la producción total de la economía fue de 10.000 pesos y que los ingresos totales fueron de 5.000, ¿sí? Hay algo que estoy haciendo mal. Por lo tanto, cuando aumenta una, aumenta la otra. Y cuando se reduce una, se reduce la otra. El segundo método, que también es, digamos, una manera alternativa de obtener el valor del PBI, es el que se conoce como el método del gasto. ¿Sí? De nuevo acá, no hacemos, digamos, la que podríamos pensar que es la más fácil, que es la de medir, ¿no?, el valor de la producción directamente, sino que lo que razonamos acá es lo siguiente. Nosotros decíamos, una empresa produce un bien y ese bien lo vende en el mercado, ¿no? No sé, pensemos una panadería, elabora un kilo de pan y ese kilo de pan se lo vende a alguien por un determinado valor. Por ejemplo, digamos, por 100 pesos el kilo de pan, ¿sí? Entonces, la estrategia que utilizaríamos en este caso para poder obtener el valor del PBI es agarrar y contabilizar todos los gastos que hicieron las personas de esta economía durante todo, por ejemplo, el 2019, ¿no? Entonces, fíjense que si yo lograra poder sumar cuánto gastó cada una de las personas de esta economía, yo podría obtener el valor total de la producción, ¿sí? Porque fíjense, como decíamos antes, imagínense que nuestra economía solamente produce un kilo de pan. Sabemos que ese kilo de pan es de 100 pesos, ¿no? Bueno, entonces en ese caso, ¿cómo podría saber eso? Y podría ver quién compró ese kilo de pan y obviamente que al preguntarle cuánto gastó me iría a 100 pesos y por lo tanto yo sabría que el valor de la producción es de 100 pesos, ¿sí? Otro ejemplo, parecido al que decíamos antes, imagínense una economía donde se producen 5 bienes por un valor total de 10.000 pesos. En este caso, lo que yo tendría que hacer es, bueno, preguntarle a todas las personas de esta economía cuánta plata gastaron, ¿no? No me interesa tanto qué compraron, a mí lo que me interesa es el monto total. Y en este caso, si hice las cuentas bien, me deberían decir que en total la suma de los gastos de todas esas personas es exactamente igual a 10.000 pesos, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá, la otra identidad contable sumamente importante que aparece es que la producción total de una economía, ¿no?, el valor total de esa producción, tiene que ser, por definición, idéntico a la demanda agregada. Es decir, demanda agregada va a ser una palabra que vamos a empezar a utilizar bastante ahora y que es sinónimo del gasto total de la economía. Recuerden que cuando uno gasta, está demandando y por lo tanto, en realidad, la palabrita que más vamos a utilizar en lugar de gasto total es demanda agregada, ¿sí? La demanda total que hay en una economía, que obviamente, como decíamos recién, tiene que ser, por definición, idéntica al valor de la producción total. Entonces, a partir de esta medición, obtenemos una de las, digamos, identidades contables más importantes que vamos a analizar en este curso. Así que esta identidad contable tienen que grabársela en la cabeza porque vamos a volver sobre la misma un montón de veces. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, lo que decimos es, mirá, cuando yo analizo una economía agregada, es decir, la economía de un país, yo identifico que hay 4 grandes componentes, ¿sí?, que en realidad dependen de 3 sectores. Esos 3 sectores son el sector privado, el sector público y el sector externo. ¿Sí? Esos son los 3 grandes sectores
que tiene una economía. Y esos sectores gastan plata. Entonces, la manera en la que yo tengo de medir el PBI es precisamente identificar los componentes a través de los cuales esos sectores gastan plata, ¿sí? Y esos componentes son el consumo privado, esto es, digamos, toda la plata que gastan destinada a bienes de consumo las familias y también las empresas, ¿sí? Que recuerden, el sector privado serían las familias y las empresas. Después tenemos la inversión privada, es decir, todo el gasto que realizan las empresas para aumentar su capacidad productiva. Estos dos componentes los vamos a analizar más en detalle en un ratito, ¿sí? Después tenemos el gasto público, es decir, todo el gasto que realiza el gobierno, el sector público, donde acá, digamos, en el gasto tenemos gasto de bienes como también tenemos inversiones, ¿sí? Pero lo llamamos de una manera, digamos, para que se entienda y que se diferencie de lo que es la inversión privada, ¿sí? Todo lo que sea un gasto realizado por el Estado va a estar computado dentro del gasto público. Y después tenemos lo que es el sector externo, ¿sí? Es decir, los extranjeros nos compran, es decir, gastan en bienes locales. Eso lo que implica es que nosotros les estamos exportando producción local al extranjero, ¿sí? Al sector externo. Por lo tanto, las exportaciones serían un gasto que realizan los extranjeros comprando bienes argentinos y por lo tanto es parte de la demanda agregada. Pero por otro lado, también una parte de la producción argentina se compra en el exterior. No solo, digamos, bienes finales, como puede ser una computadora, sino también que las empresas utilizan insumos importados, ¿sí? Entonces, ese componente tiene que restarse de la producción, ¿sí? Porque no es producción doméstica, sino que es producción que se llevó a cabo, que se produjo, ¿no? Vale la redundancia, en el extranjero. ¿Está bien? Por eso es que las importaciones van con un signo negativo. A partir de eso, tenemos esta identidad que yo les decía que va a ser una de las más importantes que vamos a ver, ¿sí? Que justamente lo que me está diciendo es que el PBI es exactamente igual a la demanda agregada. Y que esa demanda agregada yo la voy a descomponer, así como hice antes con los ingresos, la voy a descomponer en estos 5 componentes. Consumo privado, inversión privada, gasto público, exportaciones e importaciones, ¿sí? Y al igual que antes, si el PBI aumenta, por definición tiene que estar aumentando la demanda agregada total. Y por lo tanto, por definición, tienen que estar aumentando alguno o todos de estos componentes, ¿sí? Bien. Otra cuestión importante que también se desprende de estas identidades es que por definición también el ahorro que realiza la economía en su conjunto tiene que ser idéntico a la inversión que realizan las empresas, ¿sí? Fíjense, partimos de vuelta de nuestra identidad contable, digamos, fundamental, que es que la producción es exactamente igual a los ingresos y es exactamente igual a la demanda agregada. ¿Qué pasa? Tomemos la primera parte de esta identidad y, digamos, separemos a los ingresos en sus dos componentes principales, ¿no? ¿Cuáles son? Digamos, yo con mi plata, ¿qué puedo hacer? Puedo gastarla, es decir, puedo consumirla, de ahí la C, o puedo ahorrarla, ¿sí? De ahí la A, ¿no? Entonces, de vuelta, yo estoy manteniendo una identidad contable, simplemente lo que hago es descomponer a los ingresos en sus dos componentes, el consumo más el ahorro. Y a su vez, digamos, de la otra identidad contable, es decir, de la identidad de que la producción es igual a la demanda agregada, yo también puedo descomponer esa demanda agregada y decir que es exactamente igual al consumo más la inversión, ¿sí? Para hacer este ejercicio, estamos pensando en una economía sumamente pequeña, donde no hay gasto público y donde tampoco hay, digamos, exportaciones e importaciones con el sector externo, ¿sí? Simplemente una economía, como hablábamos al principio, donde tenemos empresas que producen y que, digamos, le pagan las familias para llevar a cabo esa producción y las familias son las que gastan.
Por lo tanto, en esta economía tan chiquitita, los únicos dos componentes que tenemos de la demanda agregada son el consumo y la inversión, ¿sí? Ahora, fíjense que entonces tenemos dos identidades y en el lado izquierdo, en ambos casos, tenemos la misma variable, ¿sí? El PBI. Por lo tanto, yo podría igualar estas dos identidades contables, ¿no? Y de esa manera obtener la siguiente igualdad que también es fundamental. Fíjense que si yo igualo las dos identidades, paso el consumo restando del otro lado, desaparece y por lo tanto obtengo que el ahorro de la economía es exactamente idéntico por definición a la inversión, ¿no? Y acá, digamos, una primera pregunta que debería surgir es, ¿pero cómo puede ser que el ahorro, que es una decisión que hacen las personas, sea exactamente igual a la inversión, que es una decisión que hacen las empresas, ¿no? ¿Cómo puede ser que por definición eso sea igual cuando en realidad son decisiones que dependen de dos sectores distintos? Bueno, porque justamente, en realidad, lo que está pasando es que la inversión son aquellos bienes que las empresas no pudieron vender, ¿sí? Piensen que lo que está sucediendo es que toda producción que la empresa no puede vender, le queda, ¿no? Y después lo vamos a ver más en detalle, le queda como un inventario. O sea, la empresa no tira esa producción, le queda para poder venderla luego. Y entonces lo que tenemos es que, por ejemplo, si la empresa no vendió 5 bienes y que esos 5 bienes valen en total 500 pesos, bueno, la contrapartida de eso es que las personas decidieron no gastar esa plata, es decir, ahorraron 500 pesos y por lo tanto hay una igualdad que se da por definición, ¿sí? Fíjense que lo que está pasando es que tenemos que el valor de la inversión, ¿no? El valor de esos 5 bienes es exactamente idéntico a la cantidad de dinero en plata que vale el ahorro, ¿sí? Los 500, o sea, las familias se quedaron con 500 pesos en sus bolsillos, las empresas se quedaron con 5 bienes por un valor total de 500 pesos, ¿sí? Por eso es que esto también se da por definición. Toda producción no vendida por las empresas es contabilizada como una inversión y la contrapartida de eso es que las familias decidieron no gastar todos sus ingresos y por lo tanto decidieron mantener cierta cantidad de dinero en términos de ahorro, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ¿no? De estas identidades, la gran pregunta que nos falta responder es, bueno, perfecto, pero ¿cuánto va a producir esta economía? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el nivel de producción? Porque, digamos, sabemos que la producción es igual a los ingresos, igual a la demanda agregada, ¿no? Podríamos decir, si la economía produce por un valor total de 5 millones de pesos, bueno, los ingresos totales van a ser... Pero la pregunta es, ¿cuánto? ¿Sí? Porque no, uno podría preguntarse por qué Argentina produce determinado nivel de producción y por qué Alemania produce un nivel muchísimo más elevado. ¿Qué es lo que lleva a esa diferencia? ¿Sí? Y en realidad, la pregunta más importante que se desprende de la anterior es ¿qué es lo que lleva a que la producción aumenta? O sea, si yo me fijo en el año 2016, un ejemplo inventado, yo diría, bueno, en Argentina, año 2016, el PBI fue de 250.000 pesos, ¿no? Sabemos que por definición eso implica que los ingresos totales de la economía fueron de esa cantidad de plata y que el gasto total o la demanda agregada fue esa cantidad de dinero. Ahora, cuando después comparo contra el año 2017, yo veo que el nivel de producción aumentó, ¿sí? Ahora la economía, en lugar de producir 250.000 pesos en términos del valor de la producción, eso aumentó. Y por lo tanto también aumentaron los ingresos totales y la demanda agregada. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Sí? Piensen que es una pregunta muy importante, sobre todo para el gobierno, porque justamente si el gobierno sabe qué es lo que impulsa la producción de las economías, bueno, va a tratar de utilizar las herramientas que tiene a disposición para impulsar el crecimiento de los países, ¿sí? Para impulsar la producción y que ese año a año la producción aumente y por lo tanto que vayan aumentando los ingresos y que la calidad de vida de las personas
vaya mejorando, ¿sí? Entonces es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que lleva al aumento de la producción? Y acá vamos a ver que tenemos dos grandes teorías, ¿no? Por un lado, la que está, digamos, más vinculada con la teoría tradicional, es la que sostiene la ley de Say. ¿Sí? La ley de Say se llama así, ¿no?, históricamente por un economista francés de hace ya muchísimos años, que justamente lo que este economista decía al tratar de responder la pregunta es que la decisión la tienen las empresas, ¿sí? Las empresas van a decidir cuánto quieren producir y ese nivel de producción automáticamente va a generar los ingresos de la economía y por lo tanto el nivel de gasto. ¿Sí? Entonces esto, digamos, resumido en cómo se conoce esta ley, lo que me diría es que toda oferta crea su propia demanda. O sea, las empresas van a decidir el nivel de producción que quieran llevar a cabo y eso automáticamente va a generar la demanda, ¿sí? Porque recuerden a partir de la identidad contable que decíamos recién, que digamos si las empresas deciden producir por un valor total de 1.000 pesos, bueno, eso genera 1.000 pesos en la economía y eso a su vez haría que las personas los gasten y por lo tanto, digamos, no habría problema o después vamos a ver, no habría una insuficiencia de demanda, ¿sí? Entonces, la causalidad, ¿no?, el razonamiento, en este caso sería que las empresas son las que deciden cuánto producir, eso lleva a un aumento de los ingresos de la población y la población, con esa mayor cantidad de ingresos, aumenta su demanda y de esa manera lo que tenemos es, ¿no?, que un aumento en la producción lleva a un aumento en los ingresos y eso llevaría a un aumento en la demanda. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Bueno, acá lo que hay que hacer es incentivar las empresas, por ejemplo, a través de aumentar su rentabilidad o bajando sus costos, para que eso lleve a un aumento de producción, ¿sí? Ahora, preguntas que nos pueden surgir, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si las personas, cuando reciben los ingresos, en lugar de gastarlos, los ahorran, ¿no? Es una pregunta típica. Bueno, en ese caso, parecería que la ley de Say no se cumple. Ahora, lo que diría Say es, no, mirá, el ahorro se hace justamente para consumir en el futuro. Por lo tanto, todo lo que no se consume hoy en día se va a consumir en el futuro y por lo tanto todo lo que se produjo hoy en día que no se vendió se va a terminar vendiendo en el futuro, ¿sí? No hay ningún problema con que la gente ahorre. Ahora aparece un segundo problema, ¿no? Que es que justamente, bueno, pero ¿por qué aumentaría la inversión ante una caída de la demanda agregada? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Por qué las empresas decidirían invertir más si justamente lo que está pasando es que están vendiendo menos? Y de nuevo, en este caso la explicación es simplemente entender que es una identidad contable y que por lo tanto, si aumenta el ahorro desde el punto de vista de Say, eso automáticamente implica un aumento de las inversiones, que en realidad no es que las empresas están decidiendo invertir más, sino que se ven obligadas a acumular inventarios porque es producción que no pudieron vender, ¿sí? Entonces, de vuelta, a partir de lo que decíamos antes, nosotros tenemos por un lado que el PBI es igual al consumo más el ahorro, es decir, la suma de los componentes del ingreso. Y por otro lado tenemos que el PBI es igual al consumo más la inversión, es decir, los componentes de la demanda agregada. Si por algún motivo aumenta el ahorro de las familias, eso llevaría a que aumente la inversión, que simplemente en realidad lo que estamos diciendo es que lo que ven las empresas es que no están pudiendo colocar toda su producción y por lo tanto la acumulan como inventario, ¿sí? Pero de esa manera, digamos, siempre se respeta la igualdad ahorro-inversión y por lo tanto, en este caso, la causalidad, lo que me estaría diciendo es que partimos desde las decisiones de de producir de las empresas y eso me determina el nivel de la demanda agregada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Digamos, esto nos genera un poquito de ruido, ¿no? Y justamente en el 30, que hubo una crisis fenomenal del capitalismo y lo que se veía era que ninguna de las grandes potencias estaba produciendo lo suficiente, que había muchísimo desempleo, bueno, ahí aparece Keynes, que lo que dice es, bueno, mirá, evidentemente esta ley de Say está mal, ¿sí? Y acá, digamos, la primera pregunta que a uno le surge es,
Bueno, pensémoslo a nivel individual, ¿no? Y volvamos un poquito a la primera clase. ¿Una empresa produce lo que quiere o produce lo que puede? Es decir, la empresa decide cuánto quiere producir, como veíamos en la primera clase, que bajo su lógica, digamos, trataría de producir infinita cantidad de bienes porque sabe que cuanto más produzca, menor es su costo por unidad, o es que hay algo que no le permite producir toda esa cantidad que quiere. Entonces, acá aparece, digamos, la crítica keynesiana, que lo que dice es que, mirá, en realidad no es como plantea Sayce, ¿sí? No es que la oferta crea su propia demanda, es exactamente al revés. Las empresas solamente van a producir aquella cantidad que esperan vender, ni más ni menos. Y por lo tanto, es la demanda la que determina la oferta. ¿Sí? Esto es un concepto fundamental porque justamente, si uno lo piensa de esta manera, para aumentar el nivel de producción de la economía, no hay que incentivar a las empresas, no hay que aumentar la rentabilidad o, digamos, no aumentar la rentabilidad de manera directa, ¿no? Por ejemplo, bajando los salarios, sino que lo que hay que hacer es aumentar la demanda agregada, ¿sí? Y fíjense que acá una de las cuestiones que marca Keynes es esta paradoja que se puede dar entre el razonamiento a nivel individual y el razonamiento a nivel global o macroeconómico, ¿no? Por ejemplo, lo que dirá Keynes es, bueno, mirá, según Say, digamos, ahorrar es algo que es positivo de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, piense en una familia individual, si ahorra más, después puede gastar más plata en el futuro. Ahora, ¿qué pasa si al mismo tiempo todas las personas deciden ahorrar más? ¿Sí? Si todas las personas deciden ahorrar más, lo que sucedería es que se reduciría el consumo. Y según lo que estamos viendo acá, si se reduce el consumo, las empresas venden menos. Ahora, ¿qué va a pasar al año siguiente? Bueno, el año siguiente, digamos, según uno diría, no pasa nada, ¿sí? Porque todo ese ahorro que hicieron las familias lo van a consumir. Sí, pero el problema es que ahora las empresas, al ver que vendieron menos, van a reducir nuevamente su nivel de producción. Y al reducir su nivel de producción, probablemente despidan trabajadores y por lo tanto haya personas con un menor nivel de ingreso. Entonces, fíjense que acá lo más importante es, como decíamos antes, no solamente entender la identidad contable, sino entender qué es lo que pasa entre un año y otro. Porque a nosotros, en realidad, la pregunta que más nos interesa responder es por qué de un año al otro la producción podría aumentar o podría verse reducida. ¿Sí? En este caso, lo que dirá Keynes es muy sencillo. Mirá, lo que pasó fue que hubo una reducción de la demanda y esa reducción de la demanda llevó al año siguiente a que las empresas produzcan menos. Y si las empresas producen menos, sabemos que eso me genera un nivel de ingresos menor y por lo tanto un nuevo nivel de demanda agregada menor. ¿Sí? Entonces, la crítica keynesiana, digamos, va directo a la ley de Say y lo que me dice que es muy importante es, mirá, yo esta identidad contable tan importante que tengo acá, la tengo que leer al revés, ¿sí? Si yo quiero aumentar la producción, lo que primero tengo que hacer es aumentar la demanda agregada, es decir, aumentar alguno de estos componentes. Y por lo tanto, si yo soy el gobierno, lo que necesito acá es entender cómo se comporta cada uno de estos 5 componentes, ¿sí? ¿De qué depende el consumo? ¿Qué es lo que hace que las empresas quieran invertir más? ¿Sí? ¿Por qué el gasto público? ¿Por qué, digamos, el gobierno aumentaría el gasto público? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que, digamos, las personas en el extranjero quieran comprar más productos argentinos? ¿Sí? Entonces, en lo que queda de la clase de hoy vamos a dedicársela al consumo y a la inversión, y en clases posteriores vamos a analizar los otros 3 componentes. Primero arranquemos pensando el consumo, ¿sí? El consumo es la suma de los gastos que realizan las familias y las empresas destinadas a bienes, ¿sí? Justamente a bienes de consumo. En la mayoría de los países, este componente es el más importante, es decir, es el que, de los que vimos recién, es el que tiene mayor peso, ¿no? El que representa una mayor cantidad del PBI total. Por lo general, en Argentina está alrededor del 70%. Y acá la pregunta que uno se hace, que justamente es la que más nos interesa, es, bueno, ¿y de qué depende ese consumo? ¿Qué es lo que hace que una persona consuma más o que consuma menos?
Y acá tenemos una ecuación muy básica de consumo que en realidad es sumamente intuitiva, ¿sí? Siempre recuerden, la leemos de izquierda hacia derecha. Lo que esto me está diciendo es que el consumo depende de dos componentes. Por un lado tenemos la letra A, ¿sí? Esto es simplemente simbólico, que representa el consumo autónomo. ¿Qué es el consumo autónomo? Bueno, es una parte del consumo que no depende de nuestro nivel de ingresos, ¿no? Ganemos 5.000 pesos o ganemos 5 millones, hay siempre una cantidad de bienes que yo debo consumir, podríamos decir, para sobrevivir, ¿sí? Que si no consumo esa mínima cantidad de bienes, yo no podría subsistir. Por lo tanto, significa que es autónomo porque es independiente del nivel de ingresos. Y por otro lado, lo que tenemos es un componente que precisamente depende de cuánto gano, ¿sí? Y esto es bastante intuitivo. Lo que esto me está diciendo es que cuanto más plata gano, cuanto mayor es mi ingreso, mayor va a ser mi nivel de consumo, ¿sí? Con la salvedad de que hay lo que se conoce como una propensión a consumir, ¿no? Es decir, hay gente que, podríamos decir, se la patina más la plata, no le gusta gastar más, y hay gente que es más austera. Entonces, lo que eso me dice es, bueno, mirá, hay gente que del ingreso que tiene, ¿no? va a gastar una parte mayor y hay gente que gasta una parte menor. Eso es lo que representa la propensión del ingreso, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, imagínense que nosotros gastamos 400 pesos para lo que sería nuestro nivel de subsistencia, de consumo, y a su vez que tenemos una propensión a consumir del 80% de nuestro ingreso, ¿no? Entonces abajo, fíjense, si yo gano 10.000, bueno, mi consumo va a ser de 8.400. ¿Por qué? Los 400 que gasto sí o sí para poder sobrevivir, más 8.000 que voy a destinar al consumo, que es el porcentaje de los ingresos, ¿sí? Entonces, digamos, básicamente lo que esto me está diciendo es que a mayor nivel de ingreso, aumento de consumo. ¿Y esto por qué me interesa? Bueno, de vuelta, porque si uno piensa desde el punto de vista del gobierno y quiere tratar de incentivar el consumo, lo que debería hacer justamente es aumentar los ingresos de la población o también podría, aunque es menos efectivo, aumentar la propensión al consumo, ¿no? Hacer que la gente con la misma cantidad de dinero gaste un poquito más. Acá lo tenemos reflejado en una ecuación, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos en el gráfico, tenemos en un eje el nivel de consumo, en otro el nivel de los ingresos, y fíjense que esa ecuación que habíamos puesto antes se grafica de la siguiente manera, ¿sí? Es una función lineal, donde justamente esta función parte de un nivel mayor a 0, porque justamente aunque mi ingreso sean 0 pesos, yo igual debería gastar una cierta cantidad de dinero en consumir. Esa plata, bueno, puede salir de ahorros previos o de endeudamiento, pero digamos, sabemos que si yo no consumo ese nivel mínimo, podríamos decir, me muero, ¿no? Y que a partir que aumenta mi nivel de ingresos, eso va llevando a un aumento en el consumo, ¿sí? Si en lugar de mirar el comportamiento individual, miramos el comportamiento agregado, es decir, qué pasa en un país, bueno, justamente vemos un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que como el consumo es el mayor componente del PBI, por lo general se mueven de manera parecida. Acá estamos viendo el PBI, el consumo de Argentina, desde 1970 hasta el 2010-2011, y si se fijan, se mueven de manera bastante similar. Bueno, justamente por eso, porque en los periodos donde aumenta el consumo, eso lleva a que las empresas produzcan más, ¿sí? En cambio, cuando el consumo se reduce, eso hace que las empresas produzcan menos, ¿sí? Entonces, hay una relación bastante estrecha entre consumo y producción. El otro componente que nos queda por ver en la clase de hoy es el de la inversión privada, ¿sí? Tratar de entender qué es la inversión privada y qué es lo que lleva a las empresas a invertir más, ¿sí? Primero que nada, una distinción. La palabra inversión se utiliza para un montón de cuestiones, ¿no? Uno puede pensar como una inversión comprar una casa, como una inversión también poner plata en el banco, pero en realidad la inversión que a nosotros nos interesa, por lo menos en este curso, es la inversión productiva, es decir, las inversiones cuyo destino
u objetivo es el de aumentar la capacidad productiva de las empresas, ¿sí? Y acá hay que hacer una distinción entre dos tipos de inversión distintos. Por un lado, tenemos lo que decíamos recién, que es la acumulación de los inventarios, ¿sí? La acumulación de los inventarios es para la empresa una inversión. Toda producción que la empresa no vende, la contabiliza como una inversión porque la puede vender más adelante. Y el otro componente de la inversión es el aumento de la capacidad instalada de la empresa. Ahora lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero básicamente este es el componente cuyo objetivo es el de aumentar la capacidad productiva, ¿sí? En realidad las dos me implican aumentar la capacidad productiva porque si yo acumulo inventarios, implica que en el futuro tengo mayor producción para poder colocar en el mercado, pero digamos no es lo mismo que el aumento de la capacidad instalada, ¿no? Donde yo amplío el tamaño de mi empresa o, digamos, incorporo nuevas maquinarias. Entonces, acá lo que decíamos de los inventarios, fíjense cuál es la lógica de estos inventarios, ¿no? Y esto es un poco lo que habíamos visto en la primera clase. Sabemos que las empresas no pueden predecir el futuro, ¿no? Digamos, tienen una idea aproximada de cuánto esperan vender, pero eso no es lo mismo que saber con certeza cuánto van a vender. Entonces, justamente eso implica que puede ser que en el futuro, por algún motivo, la demanda aumente repentinamente. Y si eso sucede, la empresa tiene que tener, ¿no?, un nivel de producción lo suficientemente holgado para poder responder sin que tenga que aumentar los precios. Es decir, que no pueda responder produciendo y no le quede otra alternativa que subir los precios, que sabemos, lo vimos en la primera clase, que eso es lo que la empresa trata de evitar. Entonces, la primera estrategia que utiliza para eso es la del manejo de los inventarios, ¿no? Las empresas siempre tratan de tener una parte de su producción acumulada como inventarios para que de esa manera, ante un aumento repentino de la demanda, lo que hacen las empresas es, bueno, ya tienen esa producción guardada, ¿no?, estoqueada en la empresa y por lo tanto pueden responder utilizando esos inventarios y no teniendo que aumentar los precios, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando por algún motivo aumenta repentinamente la demanda de la empresa, eso lleva a que esos inventarios se reduzcan. No sé, pensemos en la empresa que teníamos de dulce de leche. Yo tengo ahí guardados 10 kilos de dulce de leche como inventario y, por ejemplo, este mes me aumentó repentinamente la demanda y yo tuve que utilizar 5 de esos 10 kilos, ¿no? Entonces, cuando termina, digamos, a fin de mes, ¿qué veo? Veo que en lugar de los 10 kilos que quiero tener de inventario, tengo 5. Por lo tanto, al mes siguiente, yo buscaría producir la cantidad que quiera más 5 kilos para poder volver a recuperar ese nivel de inventario, ¿sí? Para poder tener siempre esos 10 kilos ahí a mano para poder utilizarlos en caso de que sea necesario, ¿sí? Y eso para la empresa es una inversión, ¿no? Porque justamente lo lleva a acumular stocks, que como vimos, eso era parte de las inversiones. Pero en realidad, digamos, el componente más importante es el de la inversión en infraestructura, ¿no? En infraestructura, en tecnología, en nuevas máquinas, todo lo que lleva a que las empresas aumenten su capacidad de producción, ¿sí? Las inventarios también, pero es como una cuestión más de corto plazo, ¿sí? Piensen que acá a mí no es que me importa lo que pase de un mes al otro, donde la demanda pueda aumentar repentinamente, sino que si yo estoy pensando en aumentar la capacidad productiva de mi empresa, yo estoy pensando a más largo plazo, ¿no? Yo estoy pensando que de una manera permanente hay un aumento, ya sea porque en mi mercado están dando muy bien el producto que yo vendo o lo que fuera, pero yo creo que no es que va a haber un aumento de un mes para el otro, sino que lo que va a suceder es que va a haber un aumento sostenido de la demanda agregada que se va a mantener en el futuro por bastante tiempo y que por lo tanto eso me lleva a mí a tener que, de alguna manera, aumentar la capacidad productiva para poder sostener ese mayor nivel de demanda, ¿sí? Pero el punto justamente es igual que antes. La lógica es la misma. La empresa invierte porque, digamos, espera un mayor nivel de demanda agregada, que en este caso sería permanente, y por lo tanto, en lugar de aumentar los inventarios, lo que haría es, digamos, invertir en infraestructura o en nuevas máquinas para poder responder
a ese aumento, digamos, permanente de la demanda, ¿sí? Y acá, para entender esto, el concepto que es fundamental, que ya algo de esto estuvimos charlando también en la primera clase, es el de el grado de utilización de la capacidad instalada, ¿no? Que, digamos, la UCI, lo podríamos llamar el uso de la capacidad instalada, que justamente lo que me mide es qué porcentaje de toda la capacidad productiva que tiene la empresa está siendo utilizado, ¿no? Fíjense ahí, la manera de calcularlo es bastante sencilla. Yo lo que estaría midiendo es cuánto de mi capacidad máxima de producción está siendo efectivamente utilizado, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que mi capacidad productiva es de 4.000 teléfonos. Yo, utilizando todas las máquinas y todos los trabajadores que tengo en esta economía, puedo producir como máximo 4.000 teléfonos. Ahora, me doy cuenta que en realidad todos los meses yo estoy produciendo 3.200 teléfonos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la cuenta, lo que estoy obteniendo es que el uso de la capacidad instalada de mi empresa es del 80%, ¿sí? Es decir, estoy utilizando el 80% de mi capacidad productiva. Y de nuevo, la lógica por la cual la empresa no utiliza el 100 es porque si eso sucediera y aumenta la demanda, la empresa no puede responder produciendo, ¿sí? Entonces, justamente, en este caso, la empresa, como vimos, siempre trata de mantener un margen de capacidad ocioso. Siempre trata de tener una parte de su empresa que pueda utilizar para responder ante los aumentos en la demanda, ¿sí? Ahora, fíjense que de nuevo, acá la diferencia con los inventarios, ¿cuál es? Bueno, si a mí me aumenta un mes la demanda, sigamos con mi ejemplo de los teléfonos, yo tengo, digamos, teléfonos guardados, ¿no? Estoqueados, acumulados como inventarios y por lo tanto puedo responder utilizando esos inventarios. Ahora, si al mes siguiente vuelve a aumentar mi demanda de teléfonos, si al mes siguiente vuelve a aumentar la demanda de teléfonos, la estrategia de utilizar esos inventarios ya se me queda corta, ¿sí? Y si yo entonces veo que por algún motivo mi demanda está creciendo sostenidamente, no me alcanza con los inventarios, sino que tengo que también ampliar mi capacidad máxima de producción, ¿sí? Tengo que incorporar nuevas máquinas para producir más teléfonos, incorporar más trabajadores. Y fíjense que cuando yo hago eso, si yo aumento mi capacidad máxima de producción, eso implica que de alguna manera puedo reducir el uso de la capacidad de la empresa. Porque si yo no aumento la capacidad instalada y mes a mes estoy produciendo cada vez más, bueno, estoy utilizando justamente esos recursos ociosos que tenía para producir. Ahora, si en algún momento la demanda sigue aumentando, bueno, yo me voy a encontrar con que llegué al 100% del uso de la capacidad instalada y que por lo tanto, si la demanda sigue aumentando, eso me llevaría a tener que aumentar los precios, ¿sí? Por eso es que las empresas tratan de ir acomodando el tamaño de su empresa en función a cómo están las ventas, ¿sí? Si se fijan acá, este es el gráfico para Argentina. Lo que pueden ver acá es que en ningún momento de los últimos casi 30 años el uso de la capacidad de las empresas en Argentina llegó al 100%, ¿sí? O sea, y esto me está mostrando que precisamente la estrategia de las empresas es la de mantener cierto margen de capacidad ocioso. Desde ya que hay momentos donde el uso de la capacidad baja muchísimo, ¿no? Justamente esos son los momentos de recesión, donde las empresas, al vender muy poco, eso provoca una caída muy fuerte del uso de la capacidad, ¿sí? Pero después, cuando la economía se vuelve a reactivar, rápidamente también el uso de la capacidad vuelve a incrementarse. Y si, por ejemplo, vemos como pasó entre 2003 y 2011, digamos, el PBI, la producción de las empresas, crece de manera sostenida, eso llevaría a un aumento de la inversión precisamente para mantener el uso de la capacidad instalada en los niveles deseados por las empresas, ¿sí? En torno al 70 o al 75%, pero pero para evitar que eso llegue a niveles más cercanos al 80-90, donde las empresas
ya estarían muy cerca de su capacidad máxima de producción, ¿sí? Entonces, a partir de eso, lo que vemos es que el principal determinante de la inversión, es decir, el principal componente que lleva a que las empresas inviertan, es también el aumento de la demanda, ¿sí? Porque las empresas solamente van a invertir si esperan vender más. Y justamente invertir implica aumentar la capacidad productiva. Ninguna empresa querría aumentar la capacidad productiva si no espera que en el futuro eso implique una mayor capacidad de colocar sus productos, ¿sí? O sea, nadie invierte, nadie aumenta la capacidad productiva si no espera que en el futuro esa producción pueda ser colocada en el mercado, ¿sí? Por lo tanto, como decíamos recién, ese es también el factor principal que determina la inversión. Ahora bien, no es el único, ¿sí? También la rentabilidad de las empresas tiene que ver. O sea, podría ser que una empresa esté produciendo mucho, pero ganando poco, porque, por ejemplo, los márgenes de rentabilidad de la empresa son bastante pequeños. Y entonces, en ese caso, quizás la empresa no aumenta la inversión, ¿sí? Porque justamente la empresa también, para poder aumentar la inversión, debería estar incentivada porque está obteniendo mayores beneficios. Si eso no sucede, probablemente la inversión no aumente tanto como debería, ¿sí? Otra cuestión muy importante para las empresas, que también puede potenciar o reducir la inversión, es el financiamiento. Si la empresa no cuenta con un financiamiento adecuado, eso no le permite aumentar las inversiones, porque buena parte de las inversiones, digamos, para poder ser realizadas, tienen que ser financiadas, ¿sí? Y si la empresa no tiene rentabilidad y si la empresa no tiene buen acceso a financiamiento por parte de los bancos, bueno, esas inversiones se ven truncas, ¿sí? O sea, por más que haya mucha demanda, la empresa no tiene capacidad para poder llevar a cabo esa inversión y por lo tanto ese factor también es muy importante. Y el último, que está muy vinculado con la economía argentina, es el tema de la volatilidad, ¿sí? Digamos, la volatilidad lo que nos muestra, y esto lo vamos a ver más adelante, son economías que fluctúan muchísimo. Que un año la inflación es del 50% y la actividad está en recesión, al año siguiente la inflación baja al 20% y la actividad aumenta muchísimo, ¿sí? Pero se comportan, podríamos decir, como un electrocardiograma, ¿no? Entonces, cuanto más volátil sea la economía, más difícil es para la empresa poder estimar correctamente qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago yo para saber si mi demanda va a crecer de manera sostenida por los próximos 5 años cuando yo tengo un nivel de volatilidad muy elevado? Bueno, es bastante difícil, ¿sí? Entonces, cuanto más volátil sea la economía, eso genera mayor incertidumbre en las empresas y por lo tanto esa mayor incertidumbre se traduce en menores inversiones, ¿no? Porque, digamos, me cuesta mucho poder saber si digamos, mi producción va a poder ser colocada en el futuro en el mercado y por lo tanto eso me lleva a un menor nivel de inversión, ¿sí? Entonces, digamos, como resumen de toda esta clase y para, digamos, identificar las cuestiones más importantes, fue nuestro primer prototipo de análisis de una economía en su conjunto, es decir, de una macroeconomía, de un análisis macroeconómico. En ese análisis, cuando ahora ya pasamos al comportamiento de todas las empresas, la variable fundamental que vamos a empezar a analizar a partir de ahora es el PBI, ¿sí? Y en particular lo que más nos interesa a nosotros es tratar de entender por qué el PBI aumenta o por qué el PBI se reduce. Y en particular, digamos, cuando digo nosotros, digo el gobierno, ¿no? Que es el principal sector o el principal agente que va a estar tratando de potenciar ese PBI, porque obviamente, como vimos, el desempeño económico de la economía, qué tan bien nos va, cuánto ganamos, qué tan alto es el desempleo, bueno, depende justamente de ese PBI. Entonces, la idea es, y esto lo vamos a ver a partir de ahora, tratar de entender, ¿no?, estos componentes que están por detrás de la demanda agregada, que son los que llevan al aumento del PBI. Y a partir de eso, después, más adelante, en la segunda parte de la materia, ver cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para tratar de potenciar eso y tratar de regular lo mejor posible los componentes de la economía, ¿sí?